Hola, hoy les voy a contar sobre mi experiencia en el teatro principal. Bueno, esta es la historia. Yo estaba como en segundo semestre de la carrera y estaba saliendo con un chico. Yo tenía un novio que era de Irapuato como yo y pues él iba a visitarme. Para esto, aquí en este video le voy a llamar Pablo. Pablo tampoco conocía mucho de la ciudad, o sea, yo acababa de llegar, todavía no me ubicaba muy bien y pues Pablo tampoco. Entonces yo vivía por Mejía Mora, subiendo un poquito más. Al lado del teatro principal hay unas escaleras, muy largas por cierto, que dan a Mejía Mora y subiendo todavía un poquito más, por ahí vivía yo. Entonces, cuando Pablo iba a visitarme, nuestro punto de referencia era el teatro principal. Y bueno, entonces yo me emocionaba mucho. Esperar a que llegara Pablo para mí era increíble porque iba a llegar a verme. Estando sentada en las escaleras esperando a Pablo, pasaban estas personas, pasaba el arquitecto, que en ese entonces yo no sabía que era el arquitecto, pasaban los técnicos, pasaban estas personas cargando cables, pasaban... Pues era toda una experiencia, ¿no? Ver pasar a tanta gente que ahora reflexionando y ya habiendo tomado clase con ellos, con los técnicos y con el arquitecto y conociendo un poco más pues lo que es el recinto del teatro principal. Para esto yo sabía que era el teatro principal, pero nunca había entrado. Y pues tenía la inquietud de conocerlo por dentro, o sea, saber qué era o cómo era estar sentada en alguna función o dar alguna función, porque se veía que era un teatro muy bonito y muy grande, pero solo lo conocía por fuera. Tiempo después presentamos Shakespeare fragmentado con la maestra Emma ahí en el teatro principal, pero, o sea, estaba muy emocionada por presentarme por primera vez ahí, pero esa obra no me tenía, no era algo por lo que yo estuviera completamente emocionada, porque unos días antes de pues de la función me habían cambiado mi escena. Luego la iba a presentar yo sola y entonces parecía loca y no me molestaba el hecho de parecer loca en escena. Además había problemas con mi vestuario y como que pasaron muchos factores para que no me sintiera del todo lista para salir a escena. Pero sabía que todo iba a salir bien porque estaba con mis compañeros, habíamos pasado por un proceso muy largo de montaje. Al final esta experiencia salió muy bien, pero yo no me sentía del todo... Había algo que no había terminado de encajar. Después, con los mismos compañeros con los que presenté Shakespeare fragmentado, continuamos nuestro proceso en actuación y continuamos pues juntos haciendo un montaje que terminó por llamarse Canto de Sangre, donde nace el sacrificio, que es la historia del quinto sol. Son dioses prehispánicos que se reúnen en cortas interacciones y bueno, la obra la construimos a partir de cuestionamientos sobre el paso del hombre en el mundo, sobre su trascendencia, y fue un proceso muy largo de un año. Digo muy largo porque fueron 6 meses en los que estuvimos haciendo investigación de campo. Nos fuimos a Ciudad de México, al Museo de Antropología e Historia, nos fuimos a Teotihuacán, hicimos entrevistas a expertos y luego, después de recopilar toda esa información sobre nuestra cultura, sobre México, sobre dioses prehispánicos, sobre estas criaturas míticas, volvimos a sentarnos y cuestionarnos qué es lo que de verdad queríamos transmitir al público, y comenzamos con el montaje y fueron 6 meses en los que también estuvimos haciendo la gestión. Yo estuve un poco más involucrada en esa parte de la gestión porque me tocó ir a hablar con la persona. Primero, entre todos vimos las posibilidades de presentarnos tanto en el principal como en el Teatro Cervantes.
y vimos que era un poco más viable para todos nosotros presentarnos en el Teatro Cervantes. Entonces a mí me tocó ir a hablar con el encargado, me tocó ir a recoger el boletaje, hicimos una gira de publicidad, hicimos... nos fuimos a hacer una sesión de fotos, entre todos hicimos el vestuario, bueno, cada quien hizo como su vestuario, diseñamos los maquillajes, y bueno, ya cuando estuvimos listos, pues se presentó la función, todo salió muy bien, casi se llenó el teatro y eran, o sea, sí había personas conocidas, es decir, nuestras familias, nuestros amigos, pero también había personas ajenas, lo cual pues nos dio mucho gusto porque eso quiere decir que a más gente le llamó la atención, que la publicidad sirvió, que nuestras estrategias promocionando la obra funcionaron. Y bueno, total que tiempo después, o sea, yo seguía con la inquietud de, pues, de presentarme con una obra que me fascinara tanto como Canto de Sangre en el teatro principal. Y tiempo después David nos dice que si queremos presentar Canto de Sangre en el cuarto festival de teatro y encuentro regional de texto dramático de la Universidad de Guanajuato, ahí en el teatro principal. Y le dijimos, claro que sí queremos, lo hablamos entre todos, llegamos a la conclusión de que sí, estábamos muy emocionados, ensayamos como nunca. Y cuando llega la publicidad de este festival, de este encuentro, nos dimos cuenta que iban a cobrar la entrada para nuestra función. Entonces, eso nos sorprendió muchísimo porque pues nos comenzamos a cuestionar si nos iban a dar parte del dinero a nosotros o si iba a ser para la escuela o qué, pues qué iba a pasar con ese dinero que pues que iban a sacar con nuestra función. Entonces fuimos a hablar con la persona encargada de los eventos de la universidad. Entonces fuimos y para esto nos cuestionaron si realmente valía la pena que nosotros fuéramos ahí a preguntar qué se iba a hacer con el dinero cuando quién sabe si se iba a llenar la función o no. Nos dijeron que este dinero que se recauda de las funciones, es decir, de la nuestra y de otras que iba a haber, creo, era para pagar una función que habían traído externa, o sea, no recuerdo si era de... No recuerdo el grupo que se había presentado, pero nosotros, o sea, el dinero que iban a recaudar con nuestra función, con nuestro trabajo, iba a ser para pagarle a otras personas que la universidad había traído, y no a sus estudiantes, y no a... No sé si esto esté bien o mal decirlo, pero bueno, la universidad pues no nos dio... Nos otorgó una comida deliciosa. Pero pues sí, estábamos inconformes con lo que había pasado. Ah, bueno, el día de la función fue increíble. O sea, estábamos en los camerinos, nos estábamos preparando, teníamos musiquita. Estábamos muy emocionados maquillándonos y poniéndonos los vestuarios. Ensayamos desde muy temprano ese día ahí en el teatro principal, en el escenario a puerta cerrada. Entonces yo recuerdo que estaban apenas montando luces y la rampa ya estaba casi terminada de montar. Recuerdo que yo me paré en medio del escenario, estaba calentando y de repente sentí como esa emoción de pues de presentarme en el teatro principal, de que no hay un escenario igual a ese. Pues me emocioné mucho, me llegó esa sensación de saber que estaba presentando algo que por lo que tanto habíamos trabajado, algo que me emocionaba presentar con mi generación de teatro con la que
desde que empezamos la carrera hemos estado como en un proceso juntos. Y pues no solo somos compañeros, yo creo que sí somos familia, hemos compartido muchas cosas. No sé, fue una experiencia muy bonita y saber que iban algunos de nuestros papás, de nuestros amigos que se habían perdido el estreno de la función, algunos profesores también que habíamos invitado y pues esperábamos que fuera gente externa a familiares cercanos y amigos. La función salió muy bien, ensayamos mucho porque pues era diferente el espacio al Teatro Cervantes y ya, esa es mi experiencia en el teatro principal.